Bueno, afectuoso saludo nuevamente a todos Sí. los audio escuchas, quienes nos sintonizan. A todos los narrametritos. No, que ¿No? Ah, ese fue un quedó error, fuera de la po. pauta. Sí, po. Como dice nuestra ministra, involuntario el Ah, error, po. chuta. Chuta. Pero bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a un Sí. nuevo capítulo de Podcametrajes. Otro enfocado no al manga, como habían sido los anteriores, ¿verdad? Que habíamos grabado acerca de... sí, po. ¿Cómo así? Hemos seguido ¿De qué vamos a hablar? hemos seguido en algunos capítulos anteriores de podcametraje acerca de narrativas orientales, japonesas específicamente, en formato manga. Ya. Pero ahora nos vamos con... Sí, pues con formato manga. ¿Qué estoy...? Por eso yo no entendía que estábamos hablando. Oh, ¿De dónde Dios estaba? mío. Yo no sé todavía de qué vamos a hablar. No sé. Aunque vengo preparado para todo. Sí. Y preparado para nada también. Podemos hablar de Barney, po. ¿Barney? Sí. No leí el manga de Barney. ¿Tendrá manga? Yo estoy seguro que los chinos sacaron un manga. Esos chinos sacan... Probablemente Sí. hicieron uno, po. Busquemos. Ya para el próximo capítulo vamos a buscar. No, queremos compartir con ustedes acerca de una serie que ha sido... Ella es famosa. Sí, es súper famosa. Es súper famosa. Los flights la ven. Los intelectuales la ven. Lo ve todo el mundo. Claro, es casi como Dragon Ball Super. Como que todos la ven. Casi como Dragon Ball Super, sí. Como a nivel de popularidad. Y la seguirán viendo después del sótano, ¿no? Pero es que esa es la... Es que esa es la premisa, creo po. que es el título del podcast. El Le vamos a poner título así. del podcast, sí, porque queremos compartir con ustedes acerca de el ataque de los titanes, el titán de ataque o Shingeki no Kyojin. Claro. Use cualquiera de los tres nombres Sí. que usted quiera. O sea, eso está el día en el anime. Puede ocupar el de Titán de Ataque. En el anime. Ya, dejémoslo ahí. Pero lo que sí queremos enfocar nuestra conversación porque creemos que todas las buenas historias, Se me olvidó cómo era. independiente del formato, Tienen que ser conversadas. tienen que ser comentadas, conversadas claramente. También comentadas. Sobre todo entre Y amigos. tienen que ser discutidas y también Y- peleadas. Sí, y yo no tengo problema. Sí, tampoco. Peleamos si es necesario. Lo que sí queremos enfocarnos, porque, mire, si usted pone Shingeki no Kyojin, podcast, comentario, lo que sea en YouTube, va a encontrar caleta porque es una serie súper famosa. Po. Pero nosotros tenemos, no una teoría, sino lo que a nosotros nos pasó con la serie y creemos que hay un antes y un después del sótano. Sí, claramente. Háblame sobre antes del sótano. Antes del sótano. Sí. Que una pregunta Porque- súper amplia. Es que antes del sótano, Shingeki se hizo famoso porque es un shonen más. Sí. O sea, claro, sí. O sea, si lo ponemos de esa forma, antes del sótano, Shingeki no Kyojin en sus primeros capítulos, si bien tenía la destrucción y la sangre y las muertes de los personajes súper tristes, tenía también atisbos de por ejemplo, un seinen, así cosas más adultas. Por ejemplo, Pero a la problemática de la guerra, ¿cachai? Claro. La gente que queda, la gente que se va. Pero seguía siendo un shonen como de pelea, estaba el equipo de reconocimiento peleando con los titanes y que Eren era un protagonista llorón que andaba llorando todo el rato. que ¿Te era acordás de eso? que es un protagonista súper típico. Un po, protagonista de claro, shonen. el compadre que le cuesta un poco más. Claro, y que tiene ese poder que puede salvar a todos, pero no lo sabe ocupar. Entonces, como Exacto. que estaba todos esos elementos y de repente. Pero se hablaba de un sótano. Se hablaba de que Eren te va a mostrar el sótano y se murió el papá. O no está desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Ujú. Y que seguían apareciendo estos titanes, el titán de Colosal con el Reiner ahí. Después Ujú. nos enteramos que eran malos. Y como que de repente, como que de a poquito, como que empezaron a darle una vuelta a tuerca. Y de repente, como que los capítulos tenían conexión con los de antiguos, que Reiner estaba medio loco. Ujú. Y después eran puras peleas, pues. Eran peleas, eran estrategias. Después quizás la tercera temporada, la primera parte era como más política, así como más, como que la gente como más le decía la Game of Thrones, así como de... Pero siempre puros ativos, digamos. Claro, purativos, pero en realidad, claro, habían conexiones raras, había un misterio, no sé, medio escondidos por ahí, Se estaba había- historia, con su historia. Se había hecho el típico triángulo de, digamos que el protagonista con sus dos principales, no sé si llamarlo ayudantes, pero los más cercanos. Por un lado Mikasa, que es la mina más Incondicional. overpower, Claro, y por otro lado Armin, el más que es inteligente. el más inteligente. Po.
Claro. Que es exactamente el mismo formato que cualquier otra serie. Pero sin dejar de lado que tiene grande historia antes del sótano. Por ejemplo, la historia de Ymir, la polola Interesante. de Historia, cuando cuentan la historia de Ymir, que no es la Ymir que después entendimos que existía, Exacto. que ella se hizo pasar en algún momento, como era como otra época, era como otra región, ¿cachai? No sé si te acordás como de esas viñetas. Ujú. Y me dijeron, ya, tú eres la reina, la descendiente de la diosa, y después como que la apedrearon porque era una falsa diosa, y después la tiraron como a una cuestión para abajo, y como que hasta ese momento no entendía nada, pero igual yo encontré buena esa cuestión, po. O por ejemplo la cuestión después de, ya mucho más avanzado en el tiempo, cuando matan a Erwin, muere Erwin, el titán bestia, y está el dilema así, la confrontación de los personajes entre Mm. Mikasa con Levi ahí, oye, dale la jeringa a Armin, que no, porque Erwin está vivo, no, pero para que se convierta en titán, y esa igual es buena, po, ¿cachai? Exacto. ¿A quién salvamos? Claro. Pero después llegan al sótano, po. O sea, como que todo ese género como de acción, como pura acción, puras peleas, que la animación, que a todo esto la animación de Shingeki es muy bonita, ¿cachai? Exacto. Cambia, po. Entonces como que eso rescatamos un poco de la... También un poco, me acuerdo de cómo olvidar a Annie, la titán femenina, que... Ujú. Hoy de todo un misterio, quién es Annie, quién es la titán que se convierte, de repente Claro. hay toda una cuestión para encontrarla, pero después se enteran que es Annie, y después pelean con ella, de nuevo la pelea, y quebran un pedacito de muralla, ¿te acuerdas? Y sale un titán. Exacto. Y había una secta que decía, no, los titanes son como nuestros protectores. Ujú. Y claro, como que todos esos tipos chiquititos vienen con una respuesta más adelante que era el sótano. Exacto. Y eso es bastante interesante y es lo que queremos rescatar porque creemos, de hecho, debo decirlo, que nuestro experto en Shingeki no Kyojin me dijo, pero tú tenés que, no, olvídate del anime. O sea, muy bonito todo, lee el manga. Adelántate en la historia. Y su frase fue, cuando lleguen a este ático, digamos, Un sótano. a este sótano, Venimos como 10 el, años hablando del sótano. el ático es el de arriba, por Sí, nada por que ver. eso. A este sótano va a cambiar la serie hasta de género. Oh, yo dije eso. Y yo te pregunto, ¿cambia de género la serie? Yo creo que sí. O sea, si Shingeki hasta ese momento era un... O sea, sí tiene elementos de otros géneros, pero principalmente era un género como de pelear con los titanes realmente. Exacto. Después cambia. Hay referencias culturales, referencias históricas. O sea, cuando abren el sótano y se descubre que donde la narración que nosotros estábamos viendo era una isla, que afuera había todo un mundo, o sea, la isla es terriblemente chiquitita, y que afuera hay todo un mundo con países confrontados que tienen más avances culturales, más avances tecnológicos, Y que están familiarizados con los titanes. y que saben que son los titanes, y que hay un pueblo que son los Erdianos, que son los descendientes de un demonio, porque hay dos historias oficiales, o sea, Exacto. dos historias. La historia oficial que habla de que ellos son de descendencia de un demonio, porque antiguamente había una loca que hizo un pacto con el demonio, Ujú. y por eso desembocó en titanes. Entonces esos pueblos están excluidos en guetos, entonces tú te acordás de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. ¿cachai? Después están los herdianos que dicen, no, tenemos que rebelarnos contra los marlerianos, ¿cachai? Entonces ya la cuestión se vuelve, como tú dijiste, sociológica, se vuelve política, se vuelve una cuestión histórica, ¿cachai? Como que se vuelve una historia mística, se vuelve una historia de mitos, ¿cachai? O sea, de Ujú. mitología, porque hay una historia que los marlerianos dicen que ellos son descendientes del diablo, literalmente. Sí, Pero los sí. marlerianos dicen que Ymir, que es la primera persona que encontró estos atisbos, encontró el origen de la vida. Y por eso puedo crear titanes y nació todo esto. Ujú. Pero al final eso son dos interpretaciones de una historia que realmente no sabemos cuál es, que muchos capítulos después sabemos realmente qué pasó. Que es Y, una mezcla de ambas y eso es también, súper interesante porque rescatan un poco lo que pasa en la vida real, por con la cómo a historia. través de los mitos se van forjando historias Sí. y que a la larga eso Y se convierten en creencias y en ideologías. y eso afecta en el día a día. Sí. Entonces me parece que es súper relevante lo que el autor alcanzó a rescatar precisamente con ese asunto. Claro. Pero volviendo un poco al tema, ¿qué pasó en el sótano? O sea, se encontraron con una foto. Es que eso es chistoso porque en realidad Eren lo que hizo fue descubrir que su papá realmente venía de otro lugar. Claro.
Era de Y fuera de la isla. Claro, y yo cuando la vi la foto dije, encontré una foto que fome. Y después como que era un diálogo que dijeron, oye, pero esto es una pintura. Y ahí caché que ellos no tenían fotografías, pues. Exacto. Entonces eso igual fue bacán, porque caché como ese cambio drástico que hubo. O sea, como en un momento te están contando una historia ya, y más encima vienen de una pelea gigante con el titán de ataque y el Levi así con su... que Ujú. casi lo destroza. Entonces hay una calma y esa calma conlleva a problemáticas. Pues. Te cuentan la historia de Eren y te cuentan la historia del titán de ataque. O sea, de que la mamá de... O sea, la esposa del... ¿Cómo se llama? De Krisha Jäger Ujú. era la titán que mató a la mamá de Eren, por ejemplo. Correcto, ¿Cachai? sí. Como que ahí todo tiene sentido. O que la historia de Ymir, así de la polola de historia, era porque ella se había hecho pasar por la descendiente de Ymir verdadera y por eso, como era un tabú, la mataron en ese tiempo y la tiraron a esa isla. Po. Ujú. Y por eso ella era un titán sin conciencia. Y después cuando se comió otro titán, porque hay muchos titanes que tienen conciencia, se transformó en esa titán consciente. Por eso Exacto. recuperó su forma humana. Entonces vais cachando que después todo tiene sentido. Entonces te responde a preguntas que en realidad siempre te las hiciste y tú no te esperáis que te la contaran todo de una. Po. Y es como un bombardeo de información que tú en el momento decís como que paren, así como dejen. A mí me pasó, pues yo como que leía y decía, oye, pero calmado, yo no estoy entendiendo nada de lo que están Menos mal contando. sale una vez al mes. Claro. Entonces como que en realidad te empiezan a contar preguntas y quizás lo más interesante, y hablando un poco del final de temporada del anime del año pasado, Ujú. es que el anime llegó justo a la parte cuando te cuentan la historia del titán de ataque, cuando efectivamente entendemos de por qué se llama el titán de ataque la serie. Ajá. Y es porque Eren tiene uno de los 7 titanes, o 9, ¿cuántos son? Uno de los titanes Uno de los titanes. que tiene, cada uno tiene cierta característica, y el titán de Eren es el titán que siempre va adelante por sobre todo, pues, ¿cachai? Ujú. Y que al parecer hay una conciencia que es más o menos cíclica, que al final Eren tiene recuerdos del pasado y del futuro, porque en realidad la conciencia él tiene recuerdos de los titanes que van a venir, los titanes anteriores. Y ahí es el gran cambio del personaje principal, que es Eren, que en el cual a mí me encanta esa imagen cuando apunta hacia el mar, cuando está en la isla y le dice, uy, si los matamos a todos, ¿podremos ser libres? Porque básicamente todos los capítulos que vienen hacia adelante se trata de eso. Eren intentando matar a todo el mundo, literalmente, para salvar a su pueblo. Eso es súper interesante. Hasta ahí llegó el anime. Y hasta ahí llega el anime y comienza a plantear un poco y a pavimentar. De hecho, toda este pre-sótano comienza a pavimentar de manera muy soslayada, muy suave, lo que va a terminar ocurriendo en la segunda mitad. O sea, no es la segunda mitad, pero post o después del sótano, en donde honestamente la serie comienza a haber mucho más diálogo. Si ya tiene harto diálogo, Sí. porque tiene siempre harto diálogo, ahora el diálogo es mucho más denso. Empiezan a aparecer problemas políticos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este poder tan grande? Hay que controlarlo. O sea, yo encontré bacán que los Marlerianos dominaran el mundo durante muchos años porque ellos tenían el poder de los titanes. Uh-huh. Pero actualmente la humanidad tiene poder militar, un poder de la tecnología que ya está superando incluso los poderes de los titanes. Uh-huh. Por eso los Marlerianos mandan esa misión a la isla Paradise para que consiga el titán fundador, para que domine el arma aprisionadora de la Tierra, porque es la única arma que puede contrarrestar a la tecnología de los otros países. Entonces ya la cuestión se vuelve una cuestión geopolítica. Los Marlerianos quieren la isla Paradise porque tiene recursos naturales, ¿cachai? Exacto. Por ejemplo, Eren cuando va a Marley a buscar a Reiner para tener esa conversación, bueno, Reiner, ¿por qué hiciste la cuestión? ¿Por qué nos traicionaste? Y Reiner, como 10 capítulos antes te cuentan la historia de Reiner, que en realidad Reiner tiene una dualidad en la cabeza, porque mandan a puros niños, porque los titanes a todo esto duran 11 años, creo. Sí. ¿Cachai? Entonces como que por eso tienen que ser niños los que se transforman en titanes, los que los tienen que manipular y tienen que llegar a una etapa. Entonces como que hay todo un conflicto. Eren se encuentra con Reiner y Reiner está cagado a la cabeza, se quiere suicidar. Eren también está bien piteado la cabeza, Claro. hay que decirlo. De hecho por eso es el gran villano de la serie. Pero eso también es un... Es que eso también es discutible. Claro. ¿Cachai? Entonces como que la cuestión se vuelve mucho más compleja. De hecho, una de las cosas que
O sea, no hay matices. Más me O sea, llama. sí hay matices. Lo que pasa es que depende, en realidad esto ahora se vuelve, es como el ganador de la guerra te cuenta la historia. Ah, sí. Bueno, Eh, por años Marley contó la historia. Por eso. Pero de algún modo los que fueron siempre oprimidos también tienen una historia que contar. Po. Sí. Entonces, en realidad desde lo definido que es como la humanidad contra los titanes para sobrevivir, se volvió en una historia gris, po, de dos pueblos distintos que a su manera están intentando sobrevivir nomás. Sí. Y que por un lado tienen el potencial, digamos, de los titanes y la tecnología, y por otro lado son casi un pueblo guerrero los de la isla, ¿verdad? Sí. Con el potencial de algunos titanes y una capacidad de estrategia militar extraordinaria. Entonces se volvió un asunto, como decía tú recién, complejo, un asunto denso. De hecho, me atrevería a decir que existe la posibilidad que muchas de las personas, y no sé qué opinas tú, que vienen disfrutando de Shingeki no Kyojin hasta esta tercera temporada del anime, o todo lo que significa antes del sótano, probablemente pierdan el interés, po. Sí, porque se convierte, cambia de género. Ya Exacto. no hay muchas peleas, hay conflictos, dilemas morales, así como que en su momento Eren dice, oye, pero realmente yo los quiero matar a todos. Y después aparece, ¿cómo se llama el hermano? El hermano, spoiler, el hermano El titán bestia. Seke. Ese. Seke llega y dice, no, que yo quiero la eutanasia de los herdianos. O sea, que yo no yo quiero encontrar a Ymir, quiero encontrar al titán fundador para que no nazcan más bebés, que los herdianos no tengan más bebés. Ujú. Para que la guerra se termine y los titanes dejen de existir en el mundo, para que no sean un punto de inflexión en las decisiones políticas del mundo. Ujú. Y Eren no, porque tiene otra perspectiva. Dice, no, yo los quiero matar a todos, porque si los mato a todos, mis amigos pueden ser libres. Pero Claro. esa es una cuestión que se desarrolla mucho más adelante, porque antes de eso no sabíamos las intenciones de Eren. Por eso están los jagueristas, hay facciones, Claro, ¿cachai? cuando se comenzaron a armar facciones, eso es súper interesante porque es lo que Hay- pasa en la vida. Y Pues, hay que tomar posturas. Po. claro, en torno a cierta ideología tú te Claro. abanderas, po. Claro, están los leninistas, están los marxistas, El están sí los o el no, trotskistas. apruebo, rechazo. Claro, aquí en Chile, claro, habrá rechazo. Yo soy Kugus Klas, no sé, pues aquí están los jagueristas, están los seguidores de Seki, están los pueblos, el pueblo ordiano, la isla Para, ¿cachai? Entonces hay todo un desarrollo que de repente yo creo que la gente como más visual quizás va a echar de menos hoy las peleas. Yo quiero Exacto. ver destrucción, pues yo quiero que Armin se transforme en el titán colosal. Claro que no lo hace una vez. Creo que lo hace así como en 2 viñetas. Claro. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a No, transformar. no se vuelve a transformar. Entonces, como que yo, de verdad, yo me imagino que hay mucha gente esperando así, oh, quiero que Armin se transforme en titán colosal y destroce todo. Van a encontrar eso. Es bien interesante, y una de las cosas que yo rescato, que siempre tú me lo comentas, es que todos los cabos que abrió el autor Ah, eso es otro al súper interesante. principio, antes del sótano, comienza uno por uno A cerrar. a cerrarlo, y O a eso responder. creo que es notable. Sí, es notable. O sea, como que tú te das cuenta que el autor pensó desde el primer momento Claro, la historia no está general. escribiendo capítulo a capítulo, él Claro. tenía una visión general de hace mucho tiempo ya. De hecho, por eso el primer capítulo creo que se llama A ti 2000 años en el futuro. Ajá. Y hace muy poco se publicó el 2000 años hacia a ti en el pasado. Una cuestión así. ¿Cachai? Entonces como que te da respuesta a muchas cosas que en realidad... Bueno, que ya te cuenta la historia original de Ymir, de por qué consiguió el poder de los titanes y qué pasó realmente con la sociedad, porque hay dos visiones. Ymir hizo desarrollos culturales y geográficos en el mundo, o vino pura destrucción. Exacto. ¿Cachai? Entonces en realidad es una mezcla de ambas. Entonces, como la realidad, igual pues, como la historia, los mitos, las leyendas. Es que por eso, de algún modo, Shingeki no Kyojin es la historia de el pueblo ganador contando su historia versus lo Un pueblo oprimido, oprimido, po. claro. Y que el pueblo oprimido recién ahora Está comenzando gracias a Eren. a levantar su historia. Porque Eren tiene una responsabilidad. Oh. Y es la responsabilidad que tiene con el titán de ataque. Con todos los usuarios del titán de ataque. Sí, por supuesto. Y además Y con de el eso mismo. hay que considerar que dentro de Eren ahora hay como 3 titanes
Ah, claro. a todo Porque esto, dicho sea de paso, el ser titán o el ser de un porte no es lo relevante, po, no. sino es como el tipo de titán y el poder que tú podías adquirir y eso se puede adquirir comiéndose la médula espinal del De los otros titanes. otro, Sí, pues, etcétera. Eren tiene como 3 titanes. El Sí, titán Warhammer, que es muy bueno. el Bueno, Warhammer. igual se van a encontrar con peleas más adelante, en el manga. O sea, en el Sí, lo anime. hay, pero digamos están más... Es que ahora dejó, o sea, No es lo principal. antes lo que estaban intentando es vamos a matar a los titanes y todos se diseñaban estrategias para matar a los titanes. Bueno, Claro. ahora, Con las bengalas, que eran claro, ahora bonitas. esa cuestión no está más. No. De hecho, es súper interesante que el grupo de reconocimiento se transformó como en una unidad especial militar, una cuestión muy, Claro, muy como, densa, así como un boina negra, sí, como Super estrategia, claro. Saiyajin. Entonces, ha evolucionado de una manera, yo creo, impensada. Yo no me lo esperé, No, honestamente. yo tampoco me esperaba ver eso, pero como que me encantó. De hecho, hay capítulos puntuales, yo jamás voy a olvidar, cuando Gaby, estamos hablando con spoilers, ¿cierto? Ujú. Como siempre en todo Ya, nuestro... entonces, cuando Y me, hay me apunta y me echa la culpa a mí. a todo esto muere Sacha, en algún momento, que yo me dolió mucho la muerte de Sacha. A todo esto hay saltos temporales también, Ujú. pasan hartos años en un momento. Sí. Y Gaby, que es una niña que puede ser una heredera de los titanes en Marley, porque hay, o sea, para hablar de Marley, los marlerianos y los herdianos hay que haber visto el manga, hay que Sí. haberlo leído. O un programa especial, porque Claro. es como la historia de dos Si países, llegamos a 5, literalmente. claro, si llegamos a 5 likes, podemos hacer un especial explicando la historia después del sótano. Exacto, Claro, explicando esta vez la trama, no hablando a grandes rasgos. exacto. Pero me encanta mucho un capítulo cuando Gaby, que es la que mata a Sacha, después termina y va a la isla Paradise y se encuentra con la familia de Sacha. Sí, Y ella está es muy infiltrada, entonces no buena. puede decir quién es, pues, ¿cachai? Entonces como que ella dice, no, a mí me salvó Sacha, una niña que tú no cachai quién es, pero a mí me salvó y ella súper noble, le gustaba mucho comer y como que tú, oye, es como todo un capítulo y tú esperaste todo un mes para ver leer Shingeki porque sale mensual y te encuentras con un capítulo, todo el capítulo habla sobre el perdón. Exacto. Entonces yo digo, o sea, a mí realmente me preocupa la gente como que vio el anime, Ujú. como así como, "Ah, vamos a matar Titanic con la capita, Sasage Sí. yo, Sasage yo". Y como que después se encuentra con un capítulo solamente sobre el perdón. Y todo un desarrollo del personaje de Gaby. Gaby dice, no, yo los quiero matar, ellos también son todos. Y también habla sobre la ideología, pues. Sí, po. O sea, Jojo Rabbit es una alpargata al lado de lo que pasa con Gaby, pues. Gaby está totalmente ideologizada Sí. porque los herdianos son los demonios y hay que matarlos todos, pues. Pero ella pasa por un proceso en el cual, gracias a la muerte de Sacha, de que son personas, pues. Sí, pues se da cuenta que son gente también. Claro, y ellos no tienen la culpa de los pecados eventuales que pudieron tener Claro, porque su ni siquiera se ascendencia. sabe si es que la ascendencia realmente cometió Claro, lo po. que dijo, Entonces, lo que como se que cuenta. esa niña vivió por muchos cambios y es uno de mis personajes que a mí más me gusta, Gaby y Falco. Que Falco está enamorado de Gaby, Sí, pero y son dos niños que... no, a mí personalmente me gusta un poco lo que comienzan a abordar en esta segunda mitad de la historia, cómo empiezan a desarrollar los personajes. Ahora se detienen en los personajes. Sí, se tienen un montón. Siempre los shonen se detienen en los personajes a contarte la historia y todo, pero ahora vemos un problema de psiqui, o sea, el ver, el leer cómo Mikasa reacciona ante un te odio o el siempre te ¿verdad? Cuando odiado de pelearon. Eren. Sí, pues cuando pelearon, Eso ¿verdad? es súper fuerte, po. Sí, Y que terrible. después tienen que... No, y se saca la bufanda y la deja ahí. Sí, pues, y nunca se la había sacado en No. cuántos años. En muchos años. Entonces, chuta, yo fui, perdón. Ya ando botando las cuestiones. Entonces, después que tiene que haber toda una conversación súper profunda con Armin para que finalmente digan, no, este loco algo tiene entre manos y por eso no está tratando así. Eso no se ve antes. Entonces yo me hago la misma pregunta, o sea, me planteo ese cuestionamiento. ¿Qué va a ser de las personas que venían a ver matar titanes? O sea, a mí más que preocuparme las personas con qué se van a encontrar después, a mí me preocupa el anime. ¿Cómo el anime va a enfrentar el público que venía siguiendo Shingeki Ujú. con la historia que tiene que hacerse cargo? Exacto. O sea que la historia, ya dejamos en claro que estuvo completamente diferente. Hay un cambio de género incluso. O sea, Ujú. antes era de acción, ahora es de profundidad, de calma, de contemplación, de reflexión. Podríamos decir que pasó del shonen al seinen, quizás Claro. hablando de
es de lo general. Entonces, como que a mí me preocupa el estudio de animación, los directores, que cómo se van a hacer cargo de... Por ejemplo, hay como 3 capítulos de la historia de Reiner y la historia de Gaby y Falco al principio, cuando ya después Claro. salen del sótano. Tienen que hacer solamente medio capítulo o un capítulo, porque si no la gente no va a entender nada y no es interesante realmente la historia. No, po. Entonces, igual es una buena pregunta esa, de cómo se van a hacer cargo del anime. Que el anime a todo esto termina este año, el 2020. ¿Qué será de Shingeki no Kyojin en su formato anime? El tiempo nos lo dirá. Ah, claro. Lo que sí queríamos dejar claro es esto, que esta es creo que es la primera, al menos yo he estado intentando pensar qué otra serie he visto en donde haya sido tan drástico el Un cambio. Sí, una pregunta que podría haber estado en la pauta para reflexionarla y venir preparado, porque Exacto. me dejáis sin palabras. Pero lo que sí es cierto, queridos amigos y auditores, que Shingeki no Kyojin sufre esta transformación que es interesante, que es muy buena, Sí. que es muy disfrutable, y esperamos que ustedes, los que nos están escuchando, puedan seguir disfrutando de esta serie que si ya tenía mucho que ofrecer, ahora fácilmente el doble o el triple, porque comenzamos a trabajar desde lo profundo, desde la humanidad, de lo que somos y lo Claro. complejo que es el ser humano. Y eso no hablamos de los spoilers más spoilers, como por ejemplo cuando Gaby le dispara a Eren en la cabeza. Oh, lo descabezó. O no hablamos sobre, claro, no hablamos sobre las murallas de la isla Paradise. ¿Qué pasó con las murallas? ¿Están las murallas todavía o no? Ya no están. ¿Qué había dentro de las murallas? Por favor, pone Muchas cosas. en todos los podcasts que hagamos, pone que es con Ah, spoiler. no, si la gente ya sabe lo que hago. Entonces, no, es una serie que vale la pena. Y el manga igual tiene sus cosas. O sea, O sea, como desde el punto de vista estético, me no, refería espérate ahí. al dibujo. Espérate ahí. El manga es una muy y fidedigna reproducción, perdón, el anime es una muy y fidedigna reproducción del manga. Sí, es parecido. Por lo Muy tanto, semejante. cualquiera de los dos formatos que consuma no va a haber mucha diferencia. Así que lo importante es que lo pueda ver. Hasta ahora. Hasta ahora, vamos a ver Claro. qué va a pasar ahora con el cambio después After Sótano. ¿Algunas palabras de cierre? No, nos debíamos esta conversación de Shingeki. Espero que se repita cuando salga el anime. Sí, podríamos analizar, más que analizar, comentar cómo se ve el... O que esperemos un par de capítulos más y podemos hablar de lo que está pasando en el manga, porque igual está interesante. No, está bien planteado. Eso, Nada más. por mi parte, nada más que añadir. Como siempre creemos que las buenas historias, no importa cuál sea el formato, tienen que ser conversadas. Ya quedó esta Sí, frase, ¿no? o sea, al menos entre nosotros vamos a esperar a ver si es que Remigio la aprobación lo de quiere. Remigio. Sí, pues sí, tú sabes que él El es más CEO. complicado. El CEO. Claro, va a decir no, y si corre la coma 2 palabras antes. No, ya, que nada. nada. Y Foucault, que dijo. Y Que era ahí. Claro, siempre la culpa Saludos es de para el Foucault. profesor. Un saludo al profesor. No creo que nos esté escuchando. No creo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Pues el saludo está. Ya. Que estén muy bien Ya. todos. Muchas gracias por escucharnos. Buen día, tarde, noche, lo que sea. Adiós. Adiós. Se sabe que yo...